ahora a la palabra de Dios, que lleva por título, ¿cómo lleva por título? Espera en Dios. De las cosas que tenemos como seres humanos más difíciles de controlar es la espera, ¿sí o no? Y más en estos tiempos en los que todas las cosas son así, son rápidas. Y imagínate, bueno, ¿a cuántos no les ha pasado que tienes que encender la computadora, ¿no? Y si ya es muy viejita, te tardas. Luego, si tienes que reiniciar tu celular, y ahí ves que está girando y hasta te sincronizas con él. ¿Sí o no? Porque ya quieres que acabe. Y apenas te muestra la pantalla y ya quieres empezar a mandar. Digo, nos pasa, creo que a todos, y más cuando tenemos una urgencia. ¿Y qué me dicen si se te llegan a acabar los datos? En lugar de esperar, no, a ver, ¿quién me puede compartir, verdad? Esperar son de las cosas más complicadas para el ser humano, debido a que esto representa tener dominio de sí mismo. Representa muchas veces también negarnos a nosotros mismos. Y por naturaleza, a cada uno de nosotros no nos es cómodo esperar. Esta condición la aprendemos desde que somos bebés. Porque cuando somos bebés, evidentemente no tenemos la capacidad de podernos expresar, de podernos comunicarnos, y lo único que hacemos es llorar, ¿verdad? Es nuestra manera de comunicar que tenemos alguna incomodidad, que tenemos hambre, frío, calor, y de manera inconsciente notamos que en el momento en el que lloramos, pues el mundo se mueve y algo pasa que nos atienden de manera muy rápida. De hecho, conforme vamos creciendo y ya vamos creciendo un poco más y ya somos niños, algunas ocasiones hasta somos excelentes estrategas, porque inconscientemente ya sondeamos cómo está la situación de papá y de mamá para meterles presión y obtener lo que queremos, ¿no? Porque saben que ese es el momento preciso. Pero conforme va pasando el tiempo, se nos va enseñando que tenemos que esperar. Y puede ser que papá tenga las posibilidades de darnos algún juguete o lo que sea, y dice, no te lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a esperar. ¿Y cuándo? Pórtate bien y ya veremos. Así que lo interesante es que esperar, sobre todo esperar en Dios, no significa no hacer nada, mis hermanos, no significa eso, sino esperar en Dios significa ponerse en orden, mientras que Dios completa su propósito en cada uno de nosotros. La Biblia nos da muchos ejemplos de personajes que no esperaron, sino que se desesperaron y pagaron las consecuencias de justamente ese arrebato y esa desesperación y falta de confianza en Dios, y no hicieron lo correcto. Debido a eso, arrastraron las consecuencias a causa de su propio desorden. Así que vamos a ver solamente algunos ejemplos, 3 básicamente, de personajes que tomaron malas decisiones, contrastándolos con otros de ese mismo pasaje, para que veamos su vida. Uno de ellos fue Lot. Lot sabemos que fue el sobrino de Abraham. Pues resulta de que durante su trayecto, mientras iba con su tío, hubo un pleito entre los pastores, se peleaban unos con otros,
tanto los pastores del lado de Lot como de Abraham. Entonces Abraham, ya viendo que no se podía controlar toda aquella situación, optó por lo sano y dijo: ¿sabes qué, mi querido sobrino? Es mejor que nos separemos. Vamos a poner tierra de por medio, mira, porque no nos conviene pelearnos incluso entre nosotros. No es algo que dé un buen testimonio. ¿Para qué? Mejor separémonos. Y dice en Génesis 13:8: entonces Abraham le dijo a Lot: no vaya ahora el altercado entre nosotros dos, es decir, no pongamos nosotros un mal ejemplo, ni entre mis pastores y los tuyos, porque nosotros somos hermanos, es decir, somos familiares. ¿No está toda la tierra delante de ti? Es lo que le dice Abraham. Y luego fíjense lo que le comenta: te ruego que te apartes de mí, mejor retírate. Mira, si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas hacia la derecha, pues yo voy a ir hacia la izquierda, así nos vamos a separar. Entonces hizo algo Lot: alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Es decir, era algo verdaderamente hermoso, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Lot? Escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Le pareció buena la decisión, la propuesta de parte de su tío, así que él se separó. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se fue extendiendo cada vez más hacia aquella ciudad. Pero los habitantes de Sodoma tenían una particularidad, porque eran ellos malos y cometían horribles pecados en contra de Jehová. Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mirando al norte y al sur, al oriente y al occidente, todo lo que ves, así 360 grados, toda esta tierra que tú estás viendo te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Vemos aquí algo interesante, porque miren, el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12:1: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sin embargo, Abraham se llevó a su sobrino, que formaba parte de sus parientes. No sabemos exactamente si Lot se autoinvitó. Sin embargo, vemos que para el sobrino su intención no era buscar precisamente a Dios, ni tampoco era esperar en Él, sino él iba de acompañante para ver qué obtenía. Lot no hizo el más mínimo esfuerzo por remediar aquella situación en la que se habían enfrascado sus pastores con los pastores de Abraham. Y cuando él escuchó la propuesta de parte de su tío, pues le puso la mesa. Entonces él tomó para sí lo mejor que había delante de él y seguramente dijo: ay, gloria a Dios que me quiere bendecir con tanta abundancia material. Y bueno, y creo que cualquiera de nosotros haría lo mismo. Sin embargo, es de resaltar que Abraham no tenía su confianza en un lugar, no tenía su confianza en una tierra, sino tenía su confianza en el Dios
que está sobre todo, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esto hacía la diferencia, porque Abraham estaba dispuesto a ser formado, estaba dispuesto a ser transformado, pero Lot no. De hecho, su codicia arrasó no solamente a su familia, a su esposa y a sus hijos, sino a todos los que iban con él. Y pareciera como si de repente Dios mismo hubiera hecho de lado a Lot, utilizando sus propias intenciones, como que limpió el camino para decirle a Abraham: a ver, Abraham, yo he visto, estoy parafraseando, ¿verdad? He visto que tu corazón rechaza la contienda, y eso es algo que al Señor le agrada, y no estás buscando lo tuyo. Por lo tanto, te vuelvo a confirmar que toda esta tierra que alcanzas a ver, toda va a ser para ti y para tu descendencia. Tiempo después vemos también algo en el corazón de Abraham, porque en Abraham no había rencor ni amargura en contra de su sobrino Lot, que en algún momento también fue secuestrado junto con toda su familia. Sin embargo, Abraham hizo algo valeroso, tomó a algunos de sus siervos y fue al rescate de su sobrino Lot. Y una vez que lo rescató, él otra vez se fue a vivir a donde estaba, cerca de Sodoma. En otras palabras, él, pues en su corazón no quería cambiar su forma de vida. Y vemos que en el corazón de Abraham, pues no existía ningún resentimiento en contra de él. De hecho, en alguna ocasión, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham intercede delante de Dios con el fin de procurar, en la medida de lo posible, evitar que destruyera toda aquella ciudad. Y Dios intercedió por esa ciudad, oró por los que pudieran ser justos de esa ciudad. Ahora, ¿ustedes creen que Lot se habrá enterado de que Abraham habría intercedido por él, por lo menos? Probablemente no en ese momento. Así que Lot, después de que fue rescatado, siguió haciendo cosas de manera imprudente. Y vemos que todas esas imprudencias lo llevaron a cometer incesto. Así que vemos aquí contrastes totalmente opuestos entre lo que es esperar en Dios, como lo hizo Abraham, y el otro extremo, que fue el de confiar en sí mismo, el del lado de Lot, viendo lo material únicamente, sin alcanzar a medir las consecuencias que todo aquello podría traer. Es decir, él no se encontraba en lo absoluto con una convicción firme de seguir a Dios, a pesar de que estuvieran separados, sino que se dejó llevar por toda la maldad que había en aquella zona que él mismo había elegido. Así que vamos a ver ahora otro caso en el que el engaño, el fingimiento y la traición fueron las herramientas utilizadas para intentar usurpar un trono, para intentar obtener un puesto y tener una posición privilegiada. Este ejemplo es de un varón llamado Absalón. Absalón fue el hijo de David y él era uno de los posibles candidatos para ocupar el trono de David, su padre. Sin embargo, Absalón tenía actitudes muy calculadoras y estrategias muy siniestras, y que de alguna manera él las disfrazaba para que parecieran ante los ojos de los demás como acciones justas y piadosas. Sin embargo, todo sale a la luz.
yéndonos un poquito a su historial y a su antecedente, resulta de que su hermana llamada Tamar fue abusada por otro de sus hermanos llamado Amón, quien se había enamorado de ella. Ante esta acción reprobable, Absalón, desde ese momento, obviamente porque era su hermana, propone en su corazón acabar y matar a su propio hermano, tendiéndole una emboscada. Evidentemente, él entendió que después de ese hecho tan se me fue la palabra, deplorable, él tenía que huir, porque nadie lo iba a aceptar. Pero resulta de que un hombre llamado Joab, del círculo y de los consejeros, de los guerreros de David, convence al rey de que su hijo vuelva. Sin embargo, una vez que lo convenció utilizando una mujer que era muy astuta también, Joab le dijo: a ver, mujer, ven para acá, ve con el rey y le vas a decir tu situación, de tal manera que él esté en la misma posición para con sus hijos, y tú le digas: bueno, si pudiste perdonar mi situación por mis hijos, ¿por qué tú no perdonas al tuyo? Y así fue como lo hizo. Entonces, cuando David se enteró de que, a ver, este caso que tú me estás dando es exactamente lo mismo que está pasando conmigo, te pidió que esto lo hiciera, te pidió que me dijeras esto, te lo pidió Joab, ¿cierto? Y ella tuvo que confesar, le dijo: sí, a ver, Joab, ven para acá. Y ya le expuso la situación Joab. Finalmente, Joab sabía cuál era la reacción que iba a tener David. ¿Por qué si perdonas a otros, por qué no vas a perdonar a tu hijo? Así que lo puso en esa encrucijada y le dijo: está bien, Joab, manda a traer por él, pero que regrese a su casa. Yo no lo quiero cerca. Bueno, estoy parafraseando, eso no lo dice, nada más simplemente le dice que se vaya a su casa. Y así fue. Resulta de que por esa insistencia, entonces trae a Absalón. Y Absalón era un hombre muy astuto, porque de forma constante estaba presionando a Joab para que su padre lo pudiera recibir, que lo pudiera visitar. Sin embargo, cada vez era más constante el rechazo de parte de David. No, que se quede allá, que se quede allá. Así que una vez se le ocurrió a Absalón mandar quemar los campos de Joab, el mismo que lo trajo, para así presionar al rey. Segunda de Samuel 14:31 dice: por eso Joab fue a hablar con Absalón y le dijo: ¿por qué mandaste quemar mi campo? Y Absalón le contestó: porque quiero que vayas a ver al rey y le des este mensaje. ¿Para qué me hiciste venir de Gesur si no me vas a dejar visitarte? Mejor me hubiera quedado allá. Yo te ruego que me permitas ir a visitarte, y si he hecho algo mal, ordena que me maten. ¿Alcanzan a notar ahí que él conocía cuál era el corazón de su padre? Por eso le presenta extremos totalmente drásticos, como para ponerlo en una encrucijada. Así que finalmente él lo recibió. Pero vemos aquí la actitud de una persona que considera que el tomar la justicia en sus propias manos, como lo hizo con su hermano Amón al tomar su propia vida, fue lo correcto. Su deseo de venganza lo cegó de tal manera que no consideró el daño que provocó a su propia familia, daño que en sí mismo no era poco. Pero no solamente eso, sino que también esa persona, que era Absalón, conocía cuál era la debilidad de su padre. Absalón en realidad no quería estar cerca del rey.
Él quería estar en su lugar, ser como rey, como lo vamos a ver a continuación. Pero a Absalón se le olvidaba que el que pone reyes y quita reyes, ¿quién es? Es el Señor. Así que al no existir un derecho sucesorio claro, Absalón entonces comienza a hacer su propia campaña política y empieza a hacer valer sus derechos de la primogenitura, ahora que Amón pues ya estaba muerto. Y pareciera como si Absalón no ve de una aceptación de parte de su padre, sino en realidad ve una plataforma para que el pueblo no lo rechace. Porque una vez que él ya se encontraba en el palacio, entonces el pueblo podría llegar a entender o a imaginar, bueno, si su padre, el rey David, recibió a su hijo que hizo semejante acción, pues entonces Absalón sería nuevamente de confianza. Pero basado en las acciones y los hechos, vamos a ver cómo era que se conducía Absalón. Si me acompañan, por favor, a 2 de Samuel 15:1. Y vamos a ver la conspiración y lo que había detrás de las intenciones de Absalón. Se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Ya después, dice la Biblia, tiempo después, y esto es algo medular. ¿Por qué? Porque en este tiempo él ya se encontraba en el palacio. Él ya había esperado a que todas las aguas se tranquilizaran, que se ganara la confianza de todos los habitantes del palacio. Ya él habría de alguna manera logrado tener una presencia delante de toda la gente que se encontraba en el palacio, evidentemente del pueblo, ya se había ganado la confianza. Y Absalón andaba en un carro jalado por caballos y lo acompañaban 50 guardaespaldas. Se llegó a meter de tal manera que de pronto ya no era raro verlo a él, pues con dotes o porte de príncipe. Y fíjense que él hacía algo, versículo 2, todos los días, de manera constante, de forma sistemática, se levantaba muy temprano. ¿Qué hora será temprano? ¿5 de la mañana? ¿6 de la mañana? Se levantaba todos los días muy temprano y se paraba al lado del camino, a la entrada de la ciudad. Si alguien iba a ver al rey para arreglar algún problema, es decir, si alguien iba por consejería, Absalón lo llamaba y le preguntaba de dónde venía. Es decir, él hacía su propio censo para saber de alguna manera cuál iba a ser el alcance de las intenciones que él tenía. En cuanto a que le decía que era de tal tribu, entonces Absalón le aseguraba, a ver, lo que tú pides es muy justo, pero el rey no tiene a nadie que atienda estos asuntos. Es decir, lo que tú estás pidiendo delante de los ojos del rey es algo menor. O sea, afirmando algo que en realidad no era cierto. Es decir, se estaba conduciendo con mentiras. Y entonces dice algo pues atrayente, es que él no puede el rey. Y dice, ay, si yo gobernara este país, ¿no? Ahí ya se está candidateando, sería la palabra, ¿verdad? Si yo gobernara este país, los atendería y yo les haría justicia. Fíjate, lo que estaba hablando del rey, él estaba hablando mal del rey, de su propio padre. Y no solamente estaba hablando mal del rey, estaba hablando mal de Dios. Porque él sugiere que Dios se equivocó y que ya era tiempo de que lo eligiera a él.
La pretensión de Absalón era cambiar, fíjense, algo interesante, cambiar un régimen monárquico, es decir, donde gobernara un rey, para que ahora a un rey que era seleccionado de parte de Dios, o sea, no cualquier rey, para que ahora todo aquel régimen se convirtiera en una democracia. Es decir, que el mismo pueblo me elija a mí. Y luego dice, además, a los que se acercaban a saludarlo y se inclinaban ante él, es decir, a todos aquellos que decían, no, si yo voy a votar por ti de alguna manera, él los levantaba y los abrazaba y los besaba. De alguna manera le daba su premio, un beso y un abrazo, y les daba una muestra de afecto extrema para decirle de alguna manera, yo estoy contigo, pero no te olvides de estar conmigo en el momento en el que yo ascienda. Y así lo hacía todos los días, así lo hacía con todos los que venían a ver al rey. Y de esa manera fue ganándose a la gente. ¿Cómo? Haciendo campaña política. Pues era el único candidato guapo, porque además dice que él era perfecto, de la coronilla hasta la punta de los pies. Tenía el pelo largo y era el único candidato guapo que te atiende y te entiende. ¿No? Versículo 7. Así pasaron 4 años de una contienda consigo mismo, ¿verdad? 4 años de forma constante. Un día Absalón le dijo al rey, cuando yo vivía en Gesur, es decir, cuando estaba de fugitivo, le prometí a Dios que si él me permitía volver a Jerusalén, yo iría a Hebrón para adorarlo. Yo te ruego que me dejes ir para allá para cumplir mi promesa. 4 años, mis hermanos, esperando, y no precisamente en Dios, sino esperando aquel momento en el cual él ya se veía, él ya se había visualizado, él ya tenía todo preparado para cruzar la frontera de la ilegitimidad, pero claro, hay que darle gracias a Dios, porque Dios se había preparado todo. Es como aquella persona que dice, ay, gracias a Dios, ya Dios lo acomodó todo, ahora sí me voy a ir a Estados Unidos a trabajar por algún tiempo. Gracias a Dios por eso. Ah, oye, pues qué padre, ¿verdad? ¿Y cuándo sale tu vuelo? ¿Cuándo sale tu avión? No va a ser en avión. Es que me voy de mojado. Ah, o sea, te vas a ir en crucero. No. Me voy a ir algo así como, me voy a ir como de bracero. Ah, o sea, en tren. No, o sea, me voy a ir de ilegal. Ah, ok. No, pues gracias a Dios, ¿verdad? ¿Será que Dios puso todo para que infringieras la ley? O más bien estás falsificando su firma sobre tus propias acciones y decisiones y tiempos. Así que ese viaje en realidad no viene de parte de Dios. ¿Por qué? Ahora lo voy a poner diferente. Si Dios te mandara de misionero a Estados Unidos, ¿no esperarías que todos tus papeles estuvieran en regla? Sí, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas hablar con libertad y moverte con libertad. ¿Por qué? Porque esa sería una confirmación de que ese viaje viene de parte de Dios. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? Bueno, pues Absalón quería rebasar por la derecha, brincándose todas las trancas, y él sabía que su padre el rey David, jamás se iba a resistir ante una petición en la que se involucrara la adoración hacia Dios. Alcanzan a notar qué
perverso y engañoso es el corazón, queriendo utilizar a Dios para sus propios fines. Entonces el rey, confiando plenamente en lo que le estaba diciendo, que él, pues, ¿cómo le iba a mentir, no? ¿Cómo le iba a mentir a su propio padre? Pues dijo, y el rey le dijo que podía irse tranquilo, vete con toda la confianza. Y Absalón se fue acompañado de 200 hombres, pero ninguno de ellos conocía los planes de Absalón. O sea, lo tuvo todo bien guardado. Desde Hebrón mandó decir a todas las tribus de Israel, claro, porque ya los había ganado, ya los había comprado. Miren, cuando yo sea rey y ustedes lleguen a escuchar la trompeta, entonces digan, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón, porque ustedes me van a recibir. Cuando escuchen la trompeta y cuando vean mi presencia, ahí lo van a hacer. Versículo 12. Mientras Absalón presentaba sus ofrendas a Dios, ¿ven? ¿Alcanzan a notar que ahí continúa con la farsa? Él mandó llamar a Aitofel, y Aitofel era uno de los consejeros de David, un traidor al reino de David, y él vivía en la ciudad de Giló. Mientras tanto, cada día era más la gente que se unía a Absalón, de modo que la rebelión contra David fue cobrando cada vez más fuerza. Y no sé, quisiera imaginarme aquí a Absalón, cada vez que escuchaba la proclamación de que él era rey, pues seguramente ponía una cara así de sorprendido. No. Pero bueno, vemos aquí que como Dios conoce el corazón, cuando David se entera de que su hijo Absalón lo había engañado y se había proclamado rey, dijo, con el corazón que él tiene tan torcido, seguramente va a buscar matarnos y acabar con la familia, así que vámonos. Se fueron de ahí con todos sus hombres, y él oró a Dios y le dijo, Señor, por favor, estórbales en su consejo, que no lleguen a convertir en hechos lo que está en su corazón. Y Dios escuchó esa oración. ¿Por qué? Porque Absalón había preparado una emboscada para su padre. Sin embargo, en esa misma emboscada, él cayó. Quedó atorado en un árbol por su cabellera, y ahí fue atravesado por tres lanzas, y finalmente Dios frustró todos aquellos planes malvados que tenía aquel hombre. ¿Por qué? Porque su corazón era malo, no era recto delante de Dios. No esperó en Dios. Él hacía las cosas como él quería, incluso utilizando a Dios. Así fue como terminó su vida. Pero vamos a ver el contraste con la vida de su padre, porque en Salmos 37:1 dice así, y esto viene como consejo hacia cada uno de nosotros. Salmos 37:1 dice, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia por los malhechores, pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca. Tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Aquí está la clave. Dedícate a hacer el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. ¿En cuál tierra? En la tierra que Él te haya puesto, en el lugar en el que te encuentres. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas, pero sobre todo lo que necesitas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. ¿Con qué autoridad expone estas palabras el rey David? Porque él nos da
este consejo a través de este salmo, porque él tenía la calidad moral para dirigirse así a cualquiera de nosotros. Miren, él no buscó un lugar preponderante, no buscó riqueza, ni tampoco poder. Él estaba muy a gusto cuidando sus ovejas, componiendo y tocando música para Dios, allá en lo oculto, donde nadie lo escuchaba, nadie lo veía. Música en el que él expresaba su sentir delante de Dios, lo que había en su corazón. Él expresaba a través de sus cantos o a través de sus oraciones con música. Él manifestaba sus tristezas, sus alegrías y sus desafíos también, al enfrentar a osos y a leones, porque eso no sería nada fácil. Así que David fue elegido de parte de Dios. Y siendo pequeño, él no entendió, cuando estaba siendo ungido, no entendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y ¿saben qué? Para David eso no le importaba. Más bien, no le preocupaba. Corrijo, no le preocupaba. Sí le importaba, pero no entendía cuál era la magnitud ni el propósito. Y tan es así que él seguía trabajando con sus ovejitas, seguía haciendo lo mismo. Y de alguna manera él esperaba que Dios hiciera su obra cuando él quiera. Él no estaba obsesionado por tener un puesto. Incluso parecía en muchas ocasiones como que él quería continuar con las ovejas. Sin embargo, él fue obediente en todo tiempo, y recordarán que en alguna ocasión él fue mandado por su padre a ver a sus hermanos porque se encontraban en batalla contra los filisteos. Y cuando él escuchó los desafíos de aquel incircunciso llamado Goliat, pues él sintió un ardor, un fuego, y se acordó de lo que hacía en lo privado contra osos y dijo: no, este está más pequeño, este también me lo he hecho, confiando totalmente en Dios. Y así fue. Tenía una confianza tan férrea, pero esa confianza la obtuvo en lo oculto, o mejor dicho, no en lo oculto, en lo secreto. Y así fue como él derrotó al filisteo, y para él fue algo como un oso más. Sin embargo, para toda la gente, para todo el pueblo y para el ejército, fue algo muchísimo mayor. Sin embargo, al escuchar a toda aquella algarabía del pueblo, pues a él no le impresionaba, y él se seguía conduciendo de manera prudente, y a causa de esa prudencia se ganaba más al pueblo y al propio ejército. Pero cuando el rey Saúl escuchó aquellos aplausos y aquella algarabía que eran más hacia David que hacia él, pues sintió envidia, y a partir de ahí lo empezó a acusar de querer quedarse con el reino. David tenía una confianza en Dios tan notoria, mis hermanos, que en varias ocasiones pareciera como si de repente él rechazara ser el rey de Israel. Llegó un punto en el que llegaba a tener esa convicción, que parecía que él decía: yo no voy a tomar el reino por mi propia fuerza. Yo jamás le voy a arrebatar el reino por una imprudencia o por una impaciencia. Jamás. Llegó un momento en que Dios mismo le puso ahí al rey, en una ocasión en la que él tuvo que hacer sus necesidades. Recordarán, entró a una cueva en la que se encontraba David escondido, huyendo de él, y tenía la oportunidad de poder acabarlo. Sin embargo, él se acercó y lo único que hizo fue rasgar su manto. Y a causa de eso,
después le dijo: a ver, ¿por qué me persigues? Dios te puso una y otra vez delante de mí, yo pude haberte matado. Mira, y aquí está la prueba. En varias ocasiones tuvo la oportunidad David de tomar el poder. Sin embargo, cuando él veía la mesa puesta, David no se abalanzó sobre lo que era de él. ¿Alcanzan a notar? Él tenía el reino así de enfrente, pero él nunca se abalanzó. Más bien pareciera que David se amarraba las manos. Yo no voy a tomar de eso. ¿Por qué? Porque esperaba a que Dios mismo se lo entregara. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios tiene la mano más grande, mucho más amplia, y su generosidad es muchísimo, muchísimo mayor. Porque cuando Él nos da en abundancia, pero sobre todo nos da con paz. Así que tenemos que esperar. Si el Señor ya nos lo dio, solamente hay que esperar en Él. No significa no hacer nada, ojo, sino hacer lo correcto, como dijo David en su salmo. Es decir, David en todo momento tuvo él en su corazón el valor para evitar ridiculizar al rey delante de todo el pueblo. En todo momento lo evitó, incluso lo evitó delante de su ejército. Fue tanta la prudencia de parte de David, tanta y de forma tan constante, que en el momento incluso en el que él iba a actuar en contra del rey David, porque llegó un momento, recordarán, que era tanto el acoso de parte del rey Saúl hacia David, que él tuvo que irse con los filisteos. Y en algún momento ya estaba peleando con el ejército de los filisteos. Y cuando le tocó ir en contra de Israel, David se iba a presentar a la batalla, pero Dios lo guardó, porque incluso los mismos filisteos, los que iban al frente, dijeron: oye, ¿cómo crees que vamos a llevar a David si él es de ellos? Él se nos va a voltear en cualquier momento, así que regrésalo. Al hacer esto, Dios estaba evitando que Saúl y Jonatán vieran a David pelear en contra suya. Por lo tanto, Dios guardó su corazón, el corazón de ellos, hasta el último momento. Incluso guardó la integridad de parte de David delante del pueblo, porque a partir de ahí él regresaría con el pueblo, y el pueblo lo aceptó. ¿Por qué? Porque en todo su trayecto no encontraron mancha alguna, y cuando pudo haber ocurrido, Dios lo evitó. ¿Alcanzan a notar el cuidado de parte de Dios cuando uno se maneja de manera íntegra y uno está confiando en Dios? Así que cuando él legítimamente llora por la muerte del rey y de su gran amigo Joab, ese llanto y esas lágrimas y ese duelo, ese luto fue genuino, y el pueblo también lo entendió y lo recibió como un sustituto de aquel gran dolor y aquella pérdida, evidentemente. Y entonces, a partir de ahí, pues Dios, a través de toda esta escena tan difícil de entender, Dios lo pone de una manera en la que hay paz en su pueblo, y teniendo una gran certeza y confianza en que el rey que Dios había puesto era David, por elección de parte de Dios, y porque su actuar hasta ese momento era impecable e intachable. Así que vuelvo y repito, David entendió que esperar en Dios no significa no hacer nada, sino significa hacer lo correcto en el orden para que Dios haga lo mismo conforme a su voluntad, que es agradable y perfecta.
Esperar en Dios, mis hermanos, es tener la certeza de lo que se espera, ¿no? Tener la certeza de lo que se espera, porque Dios no miente. Y es la convicción de lo que no se ve. Es decir, esto significa que esperar en Dios es igual a tener fe. Porque es lo que dice, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera. Esperar en Dios no es más que la crucifixión de nuestros propios impulsos caídos, motivados por nuestra carne. Y para que tal crucifixión y poder llegue y podamos esperar en Dios, esto es imposible si el amor de Dios no está en nosotros. Es imposible que podamos esperar. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 13:4 dice que el amor es sufrido mientras espera en Dios. Es benigno. Cuando esperas por amor, la misericordia y la bondad siempre te van a seguir. El amor no tiene envidia. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de desear lo que tienen los demás, porque Dios sabe de lo que tú necesitas. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. ¿Alcanzan a notar ahí que están describiendo a Abraham y al mismo David en su actuar? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esperar en Dios es un sinónimo de las siguientes cosas que naturalmente no tenemos. Por eso necesitamos que exista un milagro que solamente nos puede dar Dios. ¿Por qué? Porque naturalmente no tenemos paciencia. ¿Sí o no? Porque naturalmente no tenemos fe. Porque naturalmente no tenemos amor. Amor del que viene de parte de Dios. Pero como Dios es bueno y Dios es generoso, Él nos ha dado todo para que podamos esperar en Él. Fíjate. Él nos pone pruebas para que podamos ejercitar la paciencia. ¿Sí o no? Él nos da entendimiento para que podamos entender su palabra. Fíjate qué generosidad, nos da ese entendimiento, porque a través de la palabra viene la fe, porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y Él nos da entendimiento y la iluminación para entender, ya entendí. ¿Por qué tengo que tener fe? Por algo de lo que ya hiciste, y eso lo puedes repetir conmigo. Y nos da los mandamientos, fíjense, Él nos da los mandamientos para que podamos mostrar el amor que le tenemos a Él al momento de obedecerlo. ¿Sí? Repito, Él nos da sus mandamientos, pero por amor a Él, nosotros los podemos obedecer. ¿Por qué? Porque Él ha conquistado el territorio más difícil, que es el corazón de nosotros. Y tenemos la esperanza completa en Él. Y Santiago 5:7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta, aquí quiero detenerme en la palabra hasta, que implica un tiempo de esperar hasta que venga el Señor. Y tengamos esa paciencia. Entonces, en esa paciencia, ¿qué va a haber? Evidentemente vamos a tener pruebas. Mirad cómo el labrador espera
espera. Ahí volvemos a ver el precioso fruto de la tierra. ¿Y por qué lo espera? Porque primero lo sembró. ¿Y eso le costó un esfuerzo? Claro. ¿Cuál esfuerzo? Hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Trazar surcos de una manera adecuada con el fin de que cuando venga la lluvia no se deslave y se lleve toda la tierra, sino que se contenga el agua. Entonces tiene que hacer surcos de acuerdo a cómo está el terreno. Tiene que poner la semilla a cierta profundidad y a cierta distancia. Pero como en el campo no solamente crece lo que tú siembras, sino crece todo lo demás, hay que desquelitar, es la palabra que llegan a utilizar, por lo menos en mi rancho, ¿verdad? Que es quitar toda la hierba que no deseas que crezca con lo que tú acabas de sembrar. Entonces eso representa un esfuerzo, ¿verdad? Pues así, esperando con paciencia el precioso fruto que da la tierra. No sé cuántos han tenido la bendición de cosechar lo mismo que han sembrado, bueno, de forma literal, ¿verdad? En su tierra, en su maceta, por lo menos, ¿no? Sus jitomates cherry. O sea, eso es algo delicioso. ¿Por qué? Porque tú lo sembraste y te costó trabajo. Es más, lo quieres dosificar, que te dure unos 15 días, pero bueno, a veces son poquitos. Pero ahí está. Entonces lo que nos dice es: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de su tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Así que ahora vamos a retomar lo que David nos dice en el Salmo 27:14, y nos dice: con toda autoridad, espera en Jehová, espera en el Señor, esfuérzate. Y esforzarse implica pues cansancio, una constante. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Versículo 5 del Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y lo vuelve a repetir en el versículo 11 y en el versículo 43, en el Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Es decir, vuelve a repetir en 3 ocasiones: espera en Dios. Mi alma espera en Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. En resumen, mis hermanos, es imposible esperar en Dios si Él no nos ayuda. Y esa ayuda también implica que nosotros esperemos de Él. ¿Por qué? Porque si Él no está con nosotros, es imposible poder esperar. Si no tenemos su palabra de forma constante en nuestra mente. ¿Por qué? Porque ante el desconocimiento de su palabra, el desconocimiento de su voluntad, vamos a tomar siempre decisiones equivocadas y precipitadas. Su palabra hace que nosotros podamos ver de forma panorámica y anticiparnos a circunstancias al considerar momentos difíciles y de riesgo. Y eso es lo que Dios nos ayuda a través de su palabra. Porque cuando esperamos en ella para hacer su voluntad, nos hace siempre enfocarnos de forma más precisa en lo que Él quiere para nosotros. Y cuando lo hacemos, entonces su yugo se hace ligero. Y encontramos esperanza y certeza en el futuro. ¿Por qué? Porque Dios jamás nos va a defraudar. Así como lo hizo con Abraham, en el que lo llevó a una tierra que él no conocía,
Y de repente le dice: ahora quiero que tú veas y voltees hacia todos lados, en 360. Y ahora no solamente la vas a ver, te voy a mandar que la recorras de principio a fin, de extremo a extremo, para que la reconozcas, porque toda esta tierra por la que estará pisando tu pie, te la voy a dar. Esa parte creo que fue la más sencilla, ¿verdad? Caminar sobre todo aquello que en lo que Dios ya te dio y donde está la bendición. Sin embargo, hubo todo un camino por recorrer, toda una formación en la que Dios estuvo tratando con Abraham de manera constante, y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Así que tenemos que esperar en Dios para que Él nos siga formando y pensar antes de actuar. Muy bien, mis hermanos, si nos ponemos de pie, vamos a orar. Bendito Padre y amado Dios, te damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque claramente en nuestra propia vida hemos tenido episodios en los que hemos comprobado tu fidelidad cuando hemos esperado en tu provisión, en tu tiempo. Ha habido ocasiones en las que tú has respondido de forma inmediata, de manera milagrosa y prodigiosa, y nos alegramos. Aunque ha habido momentos en que la respuesta ha tardado. Sin embargo, notamos que al final todo el proceso fue también de grande bendición, porque trataste como nosotros, como si fuéramos niños, tratando con nosotros en la obediencia, en la paciencia, en la constancia. Y vimos y hemos visto, y seguramente seguiremos experimentando esas bendiciones que llegan cuando esperamos en ti. Seguramente, Señor, en este caminar nos iremos a equivocar, nos equivocaremos y caeremos, pero tú estás ahí para levantarnos nuevamente, y aún de nuestros propios errores tú nos vas a seguir enseñando. Te damos gracias porque esa sabiduría solamente puede provenir de ti, de esa fuente inagotable. Por tanto, queremos pedirte que nos sigas enseñando, Señor, porque lo necesitamos de manera abundante en todo nuestro andar y donde quiera que estemos. Muchas gracias porque sabemos que no nos vas a dejar solos, Señor, porque tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu
mostrado el camino por el cual yo debo andar, y sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar, sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré, solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré, y solo en ti, Jesús, está el poder, y no en mí, no en mí, no en mí, no en mí, y solo en ti, solo en ti, solo en ti, solo en ti, Señor. Esperamos en ti con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, apegados a ti, confiando en tu palabra, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Te exaltamos.